Bueno, queridos alumnos, bienvenidos a esta práctica, la práctica número 1 que hicimos en clase. Os recuerdo que esta práctica está basada en el programa que os dejé en el campo virtual de situaciones difíciles, 7 situaciones, que en clase hicimos de forma práctica en un role-playing, si os acordáis, alguna de las situaciones. Trabajamos en el roleplay las competencias, las habilidades y después las debatimos y después escuchamos al terapeuta que nos explicaba cómo se solucionaba o qué competencias había que manifestar para, digamos, resolver estas situaciones. Hasta ahora hemos hecho esta práctica y hemos hecho la de los dilemas éticos, que veremos os subiré el vídeo en breve cuando los otros grupos tengan la práctica de dilemas éticos. Pero bueno, vamos a ir situación por situación, ¿vale? Y vamos un poco a comentar lo que se dijo en clase, lo que cuentan los terapeutas y, bueno, pues un poco profundizar en algunos aspectos que considero que son muy, muy importantes para que se queden claros. Si estáis ya grabados, que espero que se escuche bien y se vea bien. Bueno, pues nada, situación 1, recordar que es la situación que nos dice pueden nuestros miedos proyectarse en la consulta, en la terapia, ¿verdad? Era una situación que nos mostraba, nos decía, nos hablaba Alejandro Piña, que es psicólogo general sanitario. Una situación que calificaría como complicada o difícil durante mis años de práctica clínica es las ocasiones en las que alguno o alguna paciente me ha dicho que no quería continuar con la terapia. Esto me ha pasado con pacientes que llevaban poquitas semanas o un mes y medio conmigo y también con pacientes que llevaban bastantes meses en terapia conmigo. Claro, cuando eso ocurre, bueno, una de las cosas que me ha pasado a mí es pensar que es culpa mía, pensar que he hecho algo mal, ¿no? Porque lo que se me viene a la mente es, he hecho algo mal, que he dicho, no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo el tratamiento que necesita esta persona y entonces por eso se va, ¿no? Al final, culparme a mí mismo de la decisión de esa persona, responsabilizarme al 100% de la decisión de esa persona. Lo resolví, bueno, tomando un momento para pararme y para evaluar la situación de una forma más ajustada y más realista. Y entendiendo que las razones que llevan a una persona a dejar un proceso terapéutico son muchas. Puede haber muchos factores involucrados, como por ejemplo el dinero, la motivación, el momento personal, que simplemente no se note preparada para continuar. También puede ser que no note cierta vinculación, ¿no? con el terapeuta, en este caso conmigo. Y lo cierto es que eso a veces pasa, es cierto que no podemos conectar con todos los pacientes, ¿no? Pero sobre todo no somos responsables ni somos el único factor que afecta a las decisiones que toman nuestros pacientes. Y en ese sentido, cuando un paciente decide no continuar la terapia, no creo que sea ajustado, no es justo colgarnos con toda esa responsabilidad y culpa de que lo hacen por algo que hemos hecho mal o por culpa nuestra. Creo que en este caso, para resolver esta situación, es importante la confianza en uno mismo y en el trabajo que uno está realizando y también poder tener esa capacidad para coger distancia con estos pensamientos y estas emociones y entender que, bueno, no, a lo mejor no son nuestras, ¿no? A lo mejor estamos proyectando en esta situación algunas de nuestras inseguridades y las estamos plasmando en nuestra relación con el paciente y con su decisión de no continuar, cuando probablemente la decisión que le ha llevado a tomar eso no tenga nada que ver con nosotros. Por lo tanto, aquí yo creo que es importante que los terapeutas tengamos claro que hay muchos factores que influyen y que al final con lo único que podemos contar es con la confianza en nuestro trabajo, en llevar a cabo una práctica clínica responsable y basada en la evidencia, y a raíz de ahí que cada persona es libre de decidir si quiere continuar o no continuar un proceso terapéutico. Bueno, yo creo que ya hemos hablado en estas 2 semanas que hemos tenido de inseguridades y cómo esos miedos efectivamente se pueden proyectar en consulta. Él habla de una situación en la que al principio de la terapia, de la evaluación, ya sea primera, segunda sesión o tercera sesión, pues, pero puede ocurrir más adelante también, pues nuestro paciente se va, desaparece, ¿no? ¿Cuál es nuestra primera impresión o cuál es el primer pensamiento que tenemos? Pues que es debido a nosotros, ¿no? Nuestros miedos nos hacen proyectarse en decisiones que ha tomado el paciente, que puede tener que ver con algo nuestro o no.
o muchas veces no tiene nada que ver. Pero nuestros miedos y nuestra inseguridad nos hace que ese primer pensamiento sea de he hecho algo mal y se ha ido porque pues he dicho algo que no tenía que haber dicho o he hecho algo que no tenía que haber hecho o no he sabido crear esa alianza terapéutica correctamente, etcétera. Bueno, no creo que debamos desechar esa posibilidad. Creo que puede existir esa posibilidad y, de hecho, en las 2 semanas que hemos estado en consulta, perdón, en clase, he dicho muchas veces que nosotros tenemos nuestra responsabilidad y no podemos negarla. Pero sí que es verdad que no podemos asumir todas las consecuencias, es decir, todo no es responsabilidad nuestra. Es decir, a veces los pacientes toman decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. Y yo creo que es el momento de abrir ese abanico de posibilidades para explicarnos el por qué esa persona pues, ha podido abandonar la consulta, ¿verdad? Si es la primera o segunda sesión, pues puede ser porque no le haya venido bien nuestros horarios, la ubicación que tenemos de consulta no le venga nada bien. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con las circunstancias en las que pasamos consulta. Los honorarios que tenemos no le vengan bien. Puede ser incluso, a mí me ha pasado que en un momento determinado la persona viene a consulta, le damos 3 indicaciones de lo que pasa y se empieza a encontrar mejor. Hay una recuperación espontánea, ¿no? O lo ve de otra forma todo. O sea, no estábamos hablando de una patología, de una problemática grave, sino algo subclínico, y la persona se encuentra mejor y muchas veces no te va a llamar y te va a decir que estoy mejor, me voy de consulta o que no sigo. No, se encuentra mejor y se va. Y fijaros, nosotros nos hemos enganchado al miedo y de repente se va porque se encuentra mejor. Vale. Podría pasar que viene a consulta y que efectivamente pues que no esté en el proceso de cambio, que se dé cuenta de que está en esa etapa de contemplación, que ya os explicaré tranquilamente, el modelo de Prochaska y Clemente, en el que ve ventajas e inconvenientes, pero ve todavía más inconvenientes en el hecho de empezar una terapia que ventajas. Entonces aparece un día o 2 días y después dice, no estoy en el proceso de cambio. Y como no nos lo dice, nosotros pensamos que es algo que nosotros hemos hecho mal. Es decir, sea lo que sea, no vamos a negar esa alternativa de que hayamos podido hacer algo que evidentemente, que efectivamente, pues a lo mejor no ha encajado con las expectativas del paciente, pero tenemos que abrir el abanico de posibilidades y no centrarnos en esa. ¿Por qué no nos tenemos que centrar en esa? Primero, porque es una de las alternativas, no es la única. Y a lo mejor no es la más probable. Y segundo, porque eso nos va a hacer reforzar más aún nuestras inseguridades y nuestros miedos. ¿Y qué nos puede pasar? Pues, entre otras cosas, nos puede pasar cuando una persona tiene inseguridad y miedo, se vuelca mucho más y se da mucho más de lo que realmente el proceso necesita que se dé. Es decir, nuestros miedos y el que nosotros interpretemos así esa situación puede tener una repercusión en nuestros pacientes actuales o en nuestros futuros pacientes. ¿Vale? Cuando una persona tiene miedo, toma un proceso muchísimo más activo de la situación, ¿vale? ¿Eso qué hace? Tener un proceso más activo en detrimento de la activación o la actividad o de lo que suponemos que el paciente tiene que hacer en consulta, que es tener una activación también y tener una responsabilidad. Es decir, nos hiperresponsabilizamos nosotros de lo que pasa, quitando al paciente la responsabilidad que tiene de su proceso, ¿vale? Eso también puede pasar. Es decir, hay una serie de circunstancias que no son acordes y que no nos pueden tomar muchísimas precauciones a la hora de interpretar qué ha pasado con un paciente, porque una mala interpretación o un cegarnos o engancharnos a una sola alternativa nos puede hacer tener una repercusión en nuestros otros pacientes que son pues únicos también, como el que se ha ido por las circunstancias que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues dar un paso atrás, lo que dice evaluar la situación, lo que dice Alejandro Piña también, ¿no? Puede haber muchas opciones, bueno, y no siempre tenemos que estar nosotros involucrados en las decisiones de nuestros pacientes, ¿vale? Y sobre todo eso, hay una cosa importante, cuanto antes nos trabajemos nosotros nuestros miedos y nuestras inseguridades, antes estaremos pendientes, preparados y estaremos realmente centrados en el objetivo de la terapia, que es nuestro paciente. Y eso lo vais a notar. Es decir, algo que va a pasar en consulta va a ser casi siempre interpretado por lo que yo he hecho bien, mal, regular. Y también hay otra cosa importante. Cuando una persona tiene miedo, fuerza el proceso terapéutico de otro paciente, porque necesita, para sentirse seguro,
ver cambios y a lo mejor no puede ser así. Es que decir, el proceso ese tiene un ritmo determinado dependiendo del paciente, dependiendo del caso y el ritmo del proceso terapéutico, el proceso de evaluación, el proceso de un paciente no puede depender de nuestras inseguridades, tiene que depender del caso concreto, ¿vale? Esa sería otra cosa. Entonces, bueno, pues en general, terminar con lo que os he dicho. Cuanto antes nos trabajemos nuestras inseguridades, tener en cuenta de que puede pasar y porque es una alternativa, pero cuanto antes nos trabajemos nuestras inseguridades y ese miedo a que todo sea responsabilidad nuestra o que todo se interprete bajo nuestra responsabilidad, antes estaremos preparados para realmente centrarnos en los objetivos de nuestro paciente.